Tengo mucha hambre. Acabo de terminar de trabajar. Son las 7 de la noche. ¿Se dice 7 de la tarde o 7 de la noche? Yo le digo 7 de la noche. Son las 7 de la noche. Son las 7 de la noche. Y pensaba en pedir comida, pero en estos casos mi madre diría: hay comida en la casa. Así que no tengo comida preparada, pero vamos a preparar algo juntos. Algo bastante simple mientras practicamos un poco de español real. Primero, los saludo. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Billy y como ya sabes, en este canal te enseñamos el español real, el español que utilizamos en el día a día, ya sea que estés viviendo, trabajando o de visita en un país hispanohablante o quizá eres un estudiante de este hermoso idioma. Así que, como les mencioné, me van a acompañar a preparar una sopa de vegetales. Así que vamos a la cocina para empezar. No olvides que puedes ver este video las veces que necesites. Puedes pausarlo, retroceder, adelantar o repetir en voz alta las expresiones que voy diciendo. Ahora sí, a la cocina. Ahora, como pueden ver, estamos en la cocina porque vamos a preparar la cena. Así que vamos a preparar una sopa de vegetales y huevo. No sé si es común en otros países, pero para nosotros es muy bueno. Y ahora voy a traer los ingredientes. Voy a colocarme esto aquí porque necesito ambas manos para cocinar. Listo. Espero me escuchen. Entonces, vegetales, varios y 3 huevos. Muy bien. Lo que yo hago es cortar los vegetales en trozos más pequeños para que se cocine más rápido y los huevos se agregan al final. También voy a ir calentando el agua en la olla para agregar luego los vegetales. Voy a traer la olla. ¡Tarán! Es una olla pequeña, somos 2 personas, no necesitamos más. Vamos a ponerle agüita. El agua irá calentando mientras corto los vegetales. Muy bien, acá tenemos nuestra tabla de picar y obviamente necesitamos un cuchillo. Con cuidado. A ver, esto es muchos vegetales. No usamos todo esto para un solo día. Lo repartimos en varios días. Voy a traer una tijera. Ahora sí, magia. Muy bien. Voy a agarrar un poco de estos vegetales. Lo voy a colocar en la tabla de picar. Creo que ahí está bastante bien. Y el resto lo guardamos en la refri. Olvidé otro ingrediente importante. Trofie integrali. Son una pasta fresca de sémola integral. No sé si esto realmente se utiliza para la sopa. Ya mencioné esto en el video del supermercado, que por cierto pueden ir a verlo. Pero queda bastante bien, así que agregamos su trofie. Bien. Mientras pico esta verdura, quiero preguntarles qué suelen cenar ustedes. Y también me interesa saber a qué hora cenan, porque sé que en algunos países suelen cenar mucho más tarde y en algunos otros muy temprano. Así que cuéntenme en los comentarios y también me pueden decir qué les parece mejor, cenar temprano o cenar tarde. Yo, por ejemplo, prefiero cenar temprano y cenar ligero. ¿Qué es ligero? Lo opuesto de pesado. En el caso de la comida, sería cenar algo fácil de digerir, porque en algunos casos, cuando comes mucha comida y después vas a dormir,
puedes tener algún tipo de malestar o también puedes tener dificultad para dormir. Ya voy a terminar de picar los vegetales en trozos pequeños. ¿No vieron eso? Voy a intentar decirles qué vegetales tenemos aquí. Tenemos zanahoria, esto es zucchini o zapallito, repollo, apio, acá hay un pedacito de apio, brócoli y espinaca. Estas verduras ya vienen todas juntas, mixtas en una bolsa como les mostré, así que es mucho más fácil. Y voy a agregarlo al agua que ya está bastante caliente. Y listo, voy a tapar para que se haga más rápido. Tengo que agregar esto también. Esperen la tijera. Yo le agrego un puñado, la cantidad que entra en un puño. Un poquito más. Suficiente, miren. Toda esta cantidad nos dura 1 a 2 semanas. Y lo guardamos. Voy a comer la mitad de esta naranja porque tengo mucha hambre. No quiero que se asusten, pero yo como la naranja de una forma poco común. Al menos no conozco otra persona que la coma de esa forma. Listo. ¿Cómo crees que como la naranja? Este es mi mayor secreto y te lo voy a contar ahora. Pero no olvides que también puedes suscribirte a nuestro newsletter para recibir material exclusivo cada semana. Ingresas a nuestra página web, vas a la sección newsletter, colocas tu correo electrónico y haces clic en Quiero aprender. ¿Qué sucede después de esto? Cada semana vas a recibir automáticamente material exclusivo para que sigas practicando. No tienes que hacer nada más. Ya no tienes excusas para dejar de aprender. Dentro de este material vas a tener ejercicios de pronunciación, lecturas con temas culturales y también de la vida cotidiana y otro material original como este, La llegada de Emily, donde contamos las aventuras de una joven muchacha por Barcelona. Así que si quieres recibir este material directamente a tu correo cada semana sin más esfuerzo, ya lo sabes, te dejo el link en la descripción. Ahora sí te cuento cómo como esta naranja. La naranja yo la como con la piel. A mí me parece que el sabor está más concentrado en la piel que en la pulpa, pero es solo mi impresión. Otra cosa que les quiero comentar mientras hierve la sopa es que esta no es una receta que estoy siguiendo o una receta familiar, simplemente a veces uno cocina por intuición. ¿Qué significa esto? Que puedes imaginar que un ingrediente y otro tendrían un buen sabor juntos. Cuando preparas una comida y no tienes las medidas exactas, también se dice que lo preparas a ojo. Preparar a ojo es preparar de memoria. Vas calculando las cantidades conforme las vas agregando. Y esta es una forma muy común en la que yo también cocino. ¿Hay alguna receta en tu familia que venga de otras generaciones? Si es así, déjala en los comentarios y quizás podemos preparar algunas de estas recetas. Sería como un reto en español. ¿Qué opinan? Me parece una idea genial. Aquí vamos viendo cómo hierve la sopa. Las verduras me parece que aún no están listas. La zanahoria le falta un poco más para cocinar. Entonces, sí, todavía. Mientras esto sigue hirviendo, vamos a preparar los huevos. No todos los huevos van dentro de esta sopa. Ahora les voy a mostrar cómo hago los huevos. Voy a cubrir esto y lo vamos a dejar unos minutos más. Entonces, para los huevos voy a necesitar una sartén pequeña.
no necesito más. Y lo que vamos a hacer son huevos poché. Por favor, les pido que no me juzguen, no soy chef, lo haré a mi manera. Ya les dije que cocino por intuición, así que voy a hacer como son para mí los huevos poché. Si alguien es chef profesional, puede dejarme la receta verdadera en los comentarios. Entonces, lo que yo hago es colocar agua y calentarla. Voy a probar un poco cómo va la sopa. Está caliente. Está muy buena. La zanahoria aún le falta. Pero voy a aprovechar y le voy a agregar un poquito de orégano. ¡Tarán! Orégano. Una sopa sin orégano no es sopa. Para mí, ojo. Ahora ya está calentando el agua para los huevos, así que solo 2. El tercero va directo a la sopa. Aquí va uno. Ahora les muestro cómo se ven. Y aquí va el otro. Aquí se están haciendo los huevitos. Creo que debo taparlos, ¿cierto? Vamos a tapar, cubrir los huevitos. Y aquí está la sopa. Y le vamos a colocar el huevito que quedó. ¿Recuerdan que eran 3? Y listo. Mezclamos. Este huevo debe romperse. ¡Wow! Díganme si no se ve bueno, por favor. Para mí se ve buenísimo. Los otros huevitos, ¡wow! Ya están casi listos. Vamos a dejar un rato más y vamos a revisar los huevos. Ahora sí, la sopa lista y los huevitos listos. Vamos a servir. Vamos a servir la sopa en estos platos hondos. Somos 2, así que 2 platos. ¡Tarán! También quiero que me cuenten si es común en sus países tener almuerzos familiares. Por ejemplo, en Perú o en Sudamérica en general, los domingos son sagrados. Domingos son de familia, de almorzar con la familia. Entonces, cuando yo estaba en Perú, los domingos al mediodía no podía hacer planes con amigos, por ejemplo, porque estaba reservado para mi familia. Entonces, quiero saber si en sus países sucede lo mismo. Quizá es otro día o quizá solo se reúnen en ocasiones especiales. Cuéntenme porque me interesa mucho la cultura de otros lugares. Listo, ya hemos servido la sopa. Ahora solo falta agregarle el huevito. 1 por persona. La verdad es muy fácil de despegar de la sartén porque esta es una sartén antiadherente. Quiere decir que nada se adhiere, nada se pega. Ahora sí, la prueba final. Tenemos que probar realmente. ¡Tada! Así quedó la de mi hermano, que es lo mismo. Y vamos a probar. Yo sé que es un plato muy simple, pero suficiente para una cena. Vamos a ver, voy a probar con un poco de verduras y un poco de trofi, que es la pasta. Salud. Muy buena. También con huevito. Me encanta. La verdad, tomamos esta misma sopa casi todos los días. Estamos acostumbrados. Quiero variar un poco, así que recomiéndeme. Sí, pueden dejarme recetas de sopas para probar otro tipo de sopas. Las dejan en los comentarios y voy a intentar conseguir los ingredientes y prepararlas. Si quieren, podemos prepararlas juntos. Ahora voy a terminar mi sopita. Y bueno, después de terminar toda mi cena, toda la sopa, vamos a también terminar con este video. Espero que les haya gustado mucho y si tienen alguna receta que quieran compartir conmigo y preparar juntos mientras practicamos nuestro español, escuchamos, conversamos, puedes dejarla en los comentarios. No te olvides también que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. También suscríbete a nuestro canal de YouTube. Puedes pasar por nuestras redes sociales porque aquí subimos contenido de español
todos los días. Y por supuesto, puedes visitar nuestra página web burbujadelespañol.com, donde también tenemos artículos completos de estudio, tenemos podcast, puedes suscribirte a nuestra membresía y ser un estudiante exclusivo de Burbuja del Español con muchos beneficios como materiales de estudio solo para miembros y videos en contexto que también solo podrás verlos tú. Así que te invito también a ser parte de miembros en nuestra página web. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.